Buenas tardes, estamos en una nueva entrevista dentro del ciclo que estamos desarrollando en el proyecto POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. En esta ocasión me toca entrevistar a un destacado profesor de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, amigo personal, querido amigo, el profesor Santiago Legarreta. Santiago es profesor de la Universidad Católica Argentina, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente de CONICET y es, iba a decir ha sido, porque lo es, en verdad, investigador y profesor visitante de muchas universidades de América, de Europa y de África, ¿no? La Universidad de Strasbourg, por ejemplo, ¿no? Y desde luego ha sido profesor visitante de la Universidad de los Andes, y comentábamos antes de comenzar la entrevista de que el próximo año se cumplen ya 20 años de visitas casi ininterrumpidas de Santiago a nuestro país, ¿no? Bienvenido, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista para Polis. Muchas gracias, José Ignacio. Para mí es un enorme gusto y agradezco mucho la invitación. Santiago, te quería preguntar, para comenzar nuestra entrevista, sobre algo que le hemos preguntado a todos nuestros entrevistados, ¿no? Que nos parece que es muy importante comenzar por ver cuál es la visión que tiene cada uno de nuestros entrevistados respecto de lo que es una constitución. Y en el fondo es preguntarte, junto con cuál es tu concepto, para saber qué uno puede esperar y qué puede uno no esperar de una constitución. En Chile se están cifrando por mucha gente, de manera legítima probablemente, muchas expectativas respecto de lo que puede llegar a ser una constitución en el futuro de nuestro país. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees tú que se puede esperar de una constitución, que no se puede esperar y por tanto, cuál es tu visión sobre lo que una constitución es? Tengo una idea sobre lo que se puede esperar en una constitución en mi país o en cierto tipo de país. Creo que esta idea no es cierta para todo tipo de país y para todo tipo de cultura. Así que lo que voy a decir creo que seguramente sea aplicable a algunos países, pero no a otros. Mi idea es que se puede esperar poco de una constitución. Tengo una expectativa muy baja respecto de lo que se puede esperar de una constitución, porque la constitución, entre otras cosas, es una norma jurídica y pienso que en mi tipo de país se puede esperar poco de las normas jurídicas, porque en general existe una cultura en la cual o no se les presta mucha atención o se las desobedece. Dicho lo cual, el tipo de constitución que preferiría es una constitución que diga pocas cosas, por lo tanto una constitución corta, consciente de que, por lo que dije antes, cuantos más cosas digas, más se va a licuar su autoridad. Ok. O sea, una constitución de mínimos en el fondo, ¿no? Y esa constitución de mínimos tú la ves reducida solo a la regulación de la estructura del poder, es decir, solo vinculada a la separación de poderes, del tipo forma de Estado, o piensas también que puede tener o debe tener algún aspecto eh, más jurídico vinculado, por ejemplo, al tema de los derechos. ¿Podemos esperar algo de las constituciones y los derechos? ¿Qué podemos esperar? Pienso que podemos esperar poco, por lo que ya dije, pero sí pienso que la Constitución debe tener dos partes, como casi todas las constituciones, una relacionada con los derechos y otra relacionada con las funciones gubernamentales. Es muy poco original lo mío y creo que es una buena idea. Y uno de los aspectos que uno visualiza como parte de lo que será el debate constitucional y que probablemente será álgido, es el problema en Chile del control de constitucionalidad. Digo que es un debate que probablemente será álgido,
porque se ha ido instalando poco a poco la idea de una especie como de símil entre control de constitucionalidad y tribunal constitucional, porque bueno, en Chile tenemos un tribunal constitucional. Y por diversas razones, la labor del tribunal constitucional y el órgano mismo se ha ido como entre desperfilando y desprestigiando, ¿no? Eh, ¿Puede haber un sistema constitucional sin control de constitucionalidad, sin justicia constitucional? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo pienso que puede haber un sistema de control de constitucionalidad, y lo hay en algunos países como Estados Unidos y Argentina, sin un tribunal constitucional, por supuesto. El control en esos dos casos sigue estando dentro del Poder Judicial, pero no en un tribunal constitucional, que además es debatible que sea parte del Poder Judicial, al menos en algunos países. Pero podría concebirse teóricamente, y se lo ha hecho, un control constitucional a cargo del Poder Legislativo, por ejemplo. A mí no me entusiasma mucho esa posibilidad, pero es importante reconocerla teóricamente. Muy bien. Y en Argentina el sistema es un sistema muy parecido al de Estados Unidos, ¿no? El de control. Por tanto, es un control difuso, tengo la impresión, y es un control concreto, y es un control, además, eh, que tiene la peculiaridad de que puede recaer en cualquier tribunal o solo en la Corte Suprema. En cualquier tribunal. Puede y debe recaer en cualquier tribunal. Es un sistema calcado del estadounidense y para mí no tienen mucho sentido afirmaciones como la que voy a hacer ahora, y muy superior al de los países que tienen tribunal constitucional. No tiene sentido decir eso, por lo que dije al principio, que es que en esta materia no hay muchas verdades absolutas. Es un sistema muy bueno para Argentina y para Estados Unidos, que además, y con esto te doy un poco más de respuesta a tu pregunta anterior, yo pienso que rinde especialmente nuestro sistema de control de constitucionalidad, en el cual todos los jueces están facultados a ejercerlo, rinde más y mejor respecto de la parte de la Constitución que regula la distribución funcional del poder, que respecto de la parte que tiene que ver con los derechos, que suele ser de la que más se ocupan los tribunales constitucionales en los países donde los hay. Y el balance en Argentina, uno podría decir que ha sido positivo este modelo, porque es un modelo que tiene ya que 150 años por lo menos, ¿no? Funciona en la práctica desde 1860. Está previsto desde 1853. El balance es muy positivo. Pienso que en nuestro caso, aunque hay teóricos que presionan en esa dirección, incluso con propuestas de reforma constitucional, que no han ocurrido todavía, en nuestro caso sería un gran retroceso la introducción de un tribunal constitucional. Pero es posible que ocurra porque hay presiones académicas y políticas en esa dirección desde hace más o menos 40 años. Ahora quizá el único sentido que podría tener el pensar en un tribunal constitucional como sustituto del modelo ese sería para incorporar control previo, que me imagino que no tiene el sistema constitucional argentino actual, ¿verdad? Pero el control previo precisamente en Chile es uno de los problemas que se le imputa al modelo como un mal modelo, porque en el fondo dice, mire, ¿cómo usted va a controlar algo previamente cuando todavía no se ha pronunciado el pueblo, ¿verdad? Entonces, pareciera, digamos, los representantes del pueblo, pareciera que efectivamente el control previo sería lo que podría justificar que por lo demás Kelsen fue lo que planteaba, proponía, ¿no? Control previo como legislador negativo. ¿Y el control previo cómo lo ves tú? Nosotros no tenemos, efectivamente, como vos pensás, no tenemos control previo, pero la finalidad de la propuesta de hace 40 años, que sigue vigente ahora, de introducir un tribunal constitucional, no tiene que ver con el control previo, porque los tribunales constitucionales, como bien sabés, tienen otras funciones en los países donde existen, además del control previo. La principal función que tienen, y que tendría en Argentina también, es hacer que el control deje de ser difuso, o por lo menos que deje de ser totalmente difuso. Por eso haría falta una reforma de nuestra Constitución.
Entonces, cierto tipo de causas solo se tratarían en el Tribunal Constitucional, si Y, ha sido, reformáramos en esa dirección. y es porque existe algún problema que se ha detectado en que sea difuso, jurisprudencia muy dispersa, barbaridades que se hayan dicho a nivel de tribunales ordinarios. Las principales razones del movimiento pro Tribunal Constitucional no tienen que ver con eso, aunque eso se lo menciona también. Pero yo pienso que hay dos razones principales. La primera es una razón meramente política, que consiste en que la creación de un tribunal constitucional le permitiría al gobierno que esté en el poder en el momento en el que se crea el tribunal, lograr licuar el poder actual de una Corte Suprema hipotéticamente adversa o neutra. Entonces, el Tribunal Constitucional es uno de los muchos recursos que hay para lograr neutralizar el poder de una Corte Suprema. Y esto es lo que se quiso hacer en los años 90, en los 2000, en los 2010 y ahora de vuelta. Ha habido muchas movidas que han tenido esta exclusiva motivación, nunca declarada, por supuesto, pero es un secreto a voces. Ya estaban los nombres de los futuros miembros del Tribunal Constitucional, todos cercanos al poder. La segunda razón es que en la Argentina, desde Carlos Nino en la década del 80, que fue el primero en proponer esto, hasta Eugenio Zaffaroni en las décadas del 2000 y en la actual, hay un deslumbramiento en un sector de la academia por lo alemán, por Karlsruhe, por los tribunales constitucionales, y entonces ellos tratan de, hasta por Chile también, entonces ellos tratan de traer eso que ven como algo tan lindo a nuestro país. Bueno, diles que nosotros no somos modelos, ¿eh? Ni de eso, ni de muchas otras cosas tampoco, así que mejor que no, mejor que no. Me parece muy interesante, pero mira, yo te voy a hacer una pregunta un poco compleja. Supón que eh, te damos carta de nacionalidad chilena. Te nacionalizas chileno y te transformas en asesor de la Convención Constitucional y tienes que recomendar un sistema de justicia constitucional. Y tú tienes que jugártela como si fueras chileno. ¿Qué dirías? Bueno, lo primero sería agradecer mucho porque eso me permitiría viajar a visitarte. Porque supongo que me considerarían lo que en estos tiempos se llama un trabajador esencial. Efectivamente. Y podrías venir Bueno, cuando quisieras. Claro. en segundo lugar, lo primero que les diría es que yo no tengo una receta abstracta, como lo dije antes. Entonces miraría un poco la tradición chilena, en la cual, en mi ignorancia, y en parte gracias a vos, lo que veo es que coexiste una Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional. O sea que yo me inclinaría por mantener y mejorar. De acuerdo, de acuerdo. Parece sensato, ¿eh? Sí, efectivamente, no echar la casa por la ventana completa, sino que ver un poquito la tradición, ¿no? La tradición constitucional y enmendar lo que haya que enmendar, ¿no? Me parece que... Mira, una de las cuestiones que, junto con el debate sobre... Hay muchas cuestiones que van a ponerse en discusión, ¿no? Ya se está hablando, por ejemplo, del régimen de gobierno. Se piensa por mucho de que el presidencialismo ya tocó fondo, no va para más. Hay algunas voces minoritarias todavía que plantean parlamentarismo, otros semipresidencialismo, pero probablemente donde más se está debatiendo es sobre derechos y libertades. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se está debatiendo de alguna manera tanto para remodelar o remoldear el listado de derechos clásicos en cuanto a su contenido, en fin. Tenemos un derecho de propiedad, por ejemplo, hiperdesarrollado en la Constitución. Pero también dice el debate que debiese avanzarse hacia un modelo de Estado social de derecho que incorpore derechos sociales. Nuestra Constitución tiene algunos derechos sociales, no muchos, pero tiene protección a la salud, educación, seguridad social, fundamentalmente, y los derechos colectivos laborales están reconocidos. ¿Cómo ves tú la relación esto Constitución-derechos? ¿Qué debiera estar, qué no debiera estar, qué podemos esperar, qué peligros hay? Porque, claro, uno puede eventualmente echar a volar la imaginación en esto.
Me parece un tema difícil, me genera dudas. Agradezco que nosotros no tengamos que pensar en eso en este momento. Porque una vez que se abre la caja, se convierte en una caja de Pandora. Yo en cierto sentido la prefiero cerrada como está en nuestro país. De todas maneras, cerrada como está, tiene, por ejemplo, derechos sociales, y muchos que fueron incorporados recién en la segunda mitad del siglo XX a la Constitución argentina. Y respecto de esos, y pensando ahora en Chile, lo que me viene a la cabeza es que la respuesta a la pregunta ¿cuánto incluir en la Constitución? Depende muchísimo de los recursos económicos del Estado y del gobierno del país. Si el país los tiene, ya es una opción política, es convertirse un poquito más en un Estado un poco más socialista e incluirlo en la Constitución. Pero si no los tiene, en cambio, eso es simplemente una invitación a violar la Constitución después. Eso sería lo que nos pasaría a nosotros. Muy interesante. Bueno, de hecho, parte de las respuestas que se dan por quienes piensan, quienes pensamos, me incluyo, en que hay que andarse con mucho cuidado en esto, es precisamente lo que dices tú, ¿no? El no incorporar cláusulas para violarlas, porque sería triste, ¿no? O sea, hacerlo de antemano sabiendo que tú no las vas a poder cumplir, ¿no? Sería muy complejo. Eh, Ahora, esto de lo del Estado social, eh, claro, tiene un sentido en sociedades o en comunidades políticas como las nuestras, ¿no? Las latinoamericanas, donde tenemos todavía el problema de la desigualdad, la pobreza, en fin. Y va muy de la mano en Chile, fíjate, con un debate que también creo que ha tenido una mala lectura, me da la impresión, y que se ha puesto como una especie de todo o nada, o Estado social de derecho o Estado subsidiario, a propósito del principio de subsidiariedad, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esto, lo de la subsidiariedad? Porque aquí se ha dicho, bueno, en muchos tonos, ¿no? Por mucha gente, colegas nuestros, de hecho, que la subsidiariedad de alguna manera sería como la gran culpable de los problemas sociales de Chile, en fin, ¿no? Eh, y por tanto se le quiere eliminar totalmente a cualquier referencia expresa o tácita a la subsidiariedad y avanzar hacia un modelo de Estado social. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué piensas tú Yo sobre la idea de creo un Estado que, subsidiario? En fin. sí, yo creo que la subsidiariedad no es culpable de nada. Es un concepto moral espectacular. Después sí se puede decidir, por razones políticas, no usar la palabra subsidiariedad y, entre comillas, conceder esa bandera sin ningún problema, pero después no se va a poder ir a ningún lado sin el principio de subsidiariedad, de la misma manera que no se va a ningún lado sin el principio de subsidiariedad en Europa, por ejemplo, donde ellos además no tienen ningún problema con la palabra subsidiariedad. Ahora, esto también está muy relacionado con el rol que le asignas tú al Estado en tu comunidad política, ¿no? Y desde luego las voces de un Estado más social implican de alguna manera también un Estado más presente, más interventor, en fin, que una visión que entienda que el Estado tiene que estar para lo que tiene que estar, ¿no? O sea, entonces, te lo quería preguntar a propósito de otras cuestiones que a ti te han preocupado en tu investigación. Has publicado muchos libros y artículos, en fin, y te has dedicado tanto a justicia como constitucional, a estar de y esas cosas, ¿no? Pero también te has dedicado a el Estado y el rol regulador del Estado, el rol de policía del Estado, ¿no? El rol regulatorio del Estado. Entonces, una de las cosas que se le viene a la mente a uno a propósito de los derechos es que, claro, las regulaciones que el Estado haga o no haga de los derechos pueden estar muchas veces muy seriamente comprometidas no solamente con una pura labor de regulación, que es lógica, los derechos no tienen todo el límite, con una labor de concientización o de ideologización, ¿no? A través de una labor como la labor de policía. Eh, ¿Es pura paranoia mía o es algo que tú también puedes percibir como una amenaza? Como que se use el poder de policía como una manera de adoctrinamiento. Sí, Mira, primero, vos sabés que
acá a mis amigos, cuando empezó el confinamiento, marzo, abril, mayo del año pasado, y alguna vez al principio todavía me podía cruzar con alguien, me decían, bueno, ahora todo es poder de policía, tu tesis doctoral. Ujú. Después fui a Estados Unidos este verano, como te contaba antes, y participé en un congreso donde revisité mi tesis doctoral, que la empecé a escribir en la Universidad de los Andes en el 2003, y, y bueno, y vi que todas las batallas en este momento, en todo el mundo, te diría, las gana el Estado. Las batallas relacionadas con las restricciones. Justo cuando estaba en Estados Unidos salieron los primeros casos de cámara sobre restaurantes, bares, que demandaban a los gobiernos por las restricciones. Ganaban los gobiernos en todas. Entonces yo creo que estas circunstancias actuales de una emergencia pública enorme y real, por más que a veces se lidie con ella de maneras desproporcionadas o demasiado largas, no son una buena ocasión estas circunstancias para medir si en sí mismas las regulaciones pueden ser un canal de adoctrinamiento, porque está todo muy turbio en este momento y realmente es más necesaria que en otros momentos una intervención grande del gobierno, por más que a veces se haga mal. Bien, ahora esa amenaza, desde luego, la única forma de poder contrarrestarla es a través de adecuados medios de control y por eso mismo el control judicial pareciera ser inevitable, ¿verdad? Y no puedes blindar un sistema de tal manera de que todo quede en favor del Estado y lo que diga el Estado y su rol de policía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la manera principal de evitarla no es el control judicial, que ocasionalmente también lo va a hacer, pero la mejor manera de evitarla es votar bien. Todos tenemos los gobernantes que eligió la mayoría de nuestra población. Entonces, a veces lo que uno llama adoctrinamiento es simplemente perdí en las elecciones. Es un buen razonamiento, ¿ah? Porque yo creo que en democracia no podemos tampoco olvidar de que nosotros somos los que decidimos quién nos gobierna, efectivamente. Sobre todo porque nuestros jueces no fueron elegidos por Claro. nosotros, en nuestro sistema difuso, ningún juez, tampoco el que va a derribar algo por supuesto adoctrinamiento. A diferencia de lo que pasa en algunos tribunales constitucionales, donde el pueblo, de una manera directa o indirecta, tiene una mayor injerencia en la elección de los magistrados. Mira, y esto de la intervención del pueblo en el ejercicio, del poder, ¿no? O sea, el ejercicio de la soberanía, entre comillas, ¿no? Implica que en un sistema democrático nosotros elegimos a nuestros representantes en el Congreso, en el caso argentino lo mismo, a nuestro presidente, en fin, ¿no? Y en nuestra cultura jurídica, jurídico-constitucional, nuestras elecciones son las propias de sistemas presidencialistas, con un modelo de equilibrio de poderes propio de este modelo, que nosotros lo copiamos de Estados Unidos en el fondo. Y como te decía hace un rato, uno de los temas que se está debatiendo es, bueno, ¿tiene sentido mantener un presidencialismo eh, dieciochesco, porque proviene de la Constitución norteamericana, o no será más sensato avanzar hacia modelos como los que tienen en otros países como Francia? Francia es el gran referente, ¿ah? Esto de sistemas semipresidencialistas, ¿no? Esto es lo que debiera venir, en fin, eh, lograr un mayor equilibrio. El problema del equilibrio del poder es un problema, yo creo, de toda Latinoamérica. En Argentina me imagino que también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que igual la pregunta no es solo si tiene sentido mantener un presidencialismo fuerte, sino si es posible no mantenerlo. Por ejemplo, en nuestro caso, ya hace tiempo que se sostiene que no tendría sentido y hace 25 años se reformó nuestra Constitución para ir hacia un sistema de atenuación fuerte del presidencialismo, pero eso no ocurrió, porque lo que podía tener sentido no fue posible. Entonces, si vos me preguntás a mí,
Más bien yo creo que lo posible va a ser una acentuación del presidencialismo. Y cuando digo lo posible, también digo lo conveniente en las circunstancias de mi país. Francia es otro país, Chile también. Bien, pero en todo caso, yo creo que, y en esto me imagino que vamos a concordar, el peso de la tradición y el peso de la historia institucional de un país no se puede echar por la borda así de un día para otro, ¿no? Porque con experimentos que... Nosotros tuvimos un experimento, fíjate, que fue producto de una mutación constitucional que se produjo a finales del siglo XIX, en un momento de la historia que se llama el de la República Parlamentaria. Chile nunca ha sido constitucionalmente un régimen parlamentarista, la Constitución siempre ha sido republicana presidencialista, y tuvimos de facto un régimen parlamentarista que funcionó muy mal. Entonces, bueno, ya como por la borda, me da la impresión de que... Pero bueno, te quiero cambiar de tema, porque no tenemos demasiado tiempo, tú tienes otra obligación. Perdón, solo te digo un segundo. Sí. Yo coincido con vos, yo no echaría por la borda. Lo que pasa es que nuestra tradición es muy presidencialista, así que sería acentuarla, seguir en Bien, la misma línea. de acuerdo, de acuerdo. Es más o menos lo mismo que pienso yo respecto de lo que pasa en Chile. Este es un país presidencialista, eso no cabe la menor duda. Después, ojalá que gane el presidente que me gusta a mí. Ah, por supuesto. Por supuesto, es como en el fútbol, ¿no? Igual. Que gane el equipo que yo quiero, por supuesto. Mira, otro tema también que me parece que es muy interesante, yo sé que tú lo has de alguna manera reflexionado al menos, sé que también has escrito sobre el tema, pero claro, el lenguaje de los derechos es un lenguaje complejo, ¿no? Porque de alguna manera nos hace incorporarnos a la comunidad política solo dotado de derechos, cuando se exacerban, ¿no? Haciendo prescindir la idea de que nosotros también tenemos deberes, ¿no? Y claro, eso puede ser un gran problema para el bien común. Eh, el tema es que, como me imagino ocurre en Argentina, el lenguaje de los derechos hoy no es solamente un problema constitucional, sino que también es un problema supranacional, del derecho supranacional de los derechos humanos, ¿no? Eh, la relación entre el derecho supranacional y el derecho nacional eh, está en la palestra de la discusión en Chile porque el derecho supranacional va a ser un límite a la actividad de la Convención Constitucional, está expresamente contemplado. Pero además es un tema que ya ha sido puesto por la propia Corte Interamericana en Argentina, en Chile y en todos los países a través de su jurisprudencia y su control de convencionalidad. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre este rol del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta interacción? ¿Es una nueva jerarquía? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, veo como algo positivo que exista un orden supranacional de derechos humanos que tenga por finalidad estar al servicio de los regímenes nacionales democráticos de derechos humanos. Lo veo como algo muy positivo. Pero por esa misma razón, pienso que, y creo que además esto es así, que cualquier país que esté integrado a un sistema interamericano de derechos humanos como el interamericano, por ejemplo, puede reformar su constitución a piacere. Yo no comparto lo que vos dijiste recién, que está contemplado que la convención va a estar vinculada por el sistema interamericano. Solo va a estar vinculada en el sentido de que Chile no puede tener una constitución nazi o cosas así por el estilo, pero más allá de eso, Chile o cualquier país hace lo que se le canta, y no creo que nadie deba decir lo contrario, ni que lo haya hecho tampoco. Me parece que el sistema interamericano tiene muy claro que sus integrantes tienen una libertad amplia y hasta incluso le cuesta domar a países como Venezuela en su momento, que intentaron salirse de una manera flagrante, y les cuesta con esos países. Imagínate cómo le costaría si, por ejemplo, Argentina reformara su constitución y decidiera mantener
que el gobierno sostiene el culto católico, como dice el artículo 2 de la Constitución de 1853, que sigue vigente. En Costa Rica podrá haber alguien a quien le guste más The Establishment Clause de la Constitución de los Estados Unidos, pero a nadie se le va a ocurrir que a Costa Rica le corresponde decir cómo se va a determinar constitucionalmente la República Argentina. Salvo en el problema de probablemente los derechos y su regulación, ¿no? No, tampoco. Tampoco porque los derechos, bueno, por supuesto, sí, pero si la Constitución argentina reformada decidiera no incluir algún derecho, siempre estaría el derecho en su nivel supranacional y la obligación del Estado, salvo que se quiere ir del sistema, de hacerlo regir. Igual estos son todas discusiones abstractas y teóricas, porque a nadie se le ocurre no incluir un derecho que está en el pacto, en la Constitución. Y el problema no está en los derechos que están en los pactos. El problema está en interpretaciones, en aplicaciones. Así es. Mira, por último, para ir cerrando, en estas entrevistas le hemos preguntado a todos nuestros entrevistados algo que puede resultar quizá un poco incómodo, pero como somos amigos, ¿no? Y esto es una conversación de amigos, uno puede preguntar a veces cosas incómodas, que no lo es en todo caso, para que no te asustes. Hay una expectativa de lo que va a ocurrir en el debate en la Convención Constitucional, claro que ha sido generada por declaraciones de algunos convencionales, en fin, que han dicho cosas muy rimbombantes, muy amenazadoras vistas por algunos, o no tantos por otros, en fin. Entonces, hay mucho temor, ¿no? Expectativas y temor, diría yo. Si tú tuvieras que sugerir cómo se debiera conducir un debate constitucional, con 155 personas, ojo, que no es poco. ¿Cómo lo ves tú? Gente que no necesariamente todos saben derecho, ni tienen por qué saberlo, desde luego. Hay de todo, ¿no? Hay ciudadanos independientes, en fin. ¿Qué sugerencia tú, desde Argentina, un amigo de Chile, porque tú nos quieres, ¿verdad? ¿Qué sugerencia le harías sino a los convencionales? Yo lo primero que les diría, si tuviera una oportunidad, es que no le den demasiada importancia a lo que están por hacer. Volviendo a mi primer punto. Parece acá que esto es la vida o la muerte. Pero esto es un pedazo de papel, principalmente. La vida o la muerte pasa por cuestiones políticas y económicas muchísimo más importantes, que después se van a reflejar en un texto constitucional. Segundo, capaz les podría servir, esto lo primero me parece muy importante para los derrotados también, muy importante. Los derrotados no perdieron casi nada. A un país no lo cambia una constitución. Las cosas siguen después. Si la constitución dice algo después, sobre todo si estuviera en Argentina, no se le va a prestar atención, no se va a cumplir, se la va a doblar, se la va a torcer. La segunda cosa y la última cosa que les diría, porque si dijera algo más ya dirían, este es argentino, ya se está metiendo donde nadie lo llama. Pero bueno, la segunda cosa que diría es que capaz puede ser interesante también razonar cuando se están decidiendo cosas por consensos y por mayorías, inevitablemente, razonar cómo me caería a mí esto que estamos resolviendo, por ejemplo, excluir un determinado derecho o incluirlo, si yo fuera el que perdió en esta elección, que ya fue, y en esta discusión entre los 155, donde quedaron 34 del otro lado, ¿no? Me parece que esa manera de razonar, que es muy característica de razonamientos como los que hace John Rawls en su teoría de la justicia, y que en el fondo esta manera de razonar es caridad cristiana, creo que después suma mucho, porque como los roles se revierten permanentemente, como ha pasado en la política chilena en los últimos años, está bueno ponerse siempre del otro lado,
No sea cosa que a uno le toque estar del otro lado dentro de un tiempo, porque ¿cuándo fue, José Ignacio, la última reforma de la Constitución? No fue hace tanto. 2005. 40 años, menos. O sea, claro, la última gran reforma de este texto actual es de 2005. Y Pero en la bueno, práctica, claro, somos muchos los que pensamos que en verdad el sistema constitucional chileno actual nace en 1833 con cambios, digamos, sucesivos durante mucho tiempo, ¿no? sí, pero en definitiva son cambios, y entonces, volviendo a lo que decía de no darse mucha importancia, si las cosas se hacen muy mal, va a volver a haber cambios. Me parece que es muy sensato eso, ¿verdad? Y a veces el sentido común es tan fundamental para poder hacer análisis adecuados de la realidad y no quedarse en la abstracción, ¿no? Que yo creo que de repente es lo que pasa, ¿no? Bueno, realmente estás demostrando que sos un gran amigo porque pocas veces me dicen sensato. Bueno, y tú también eres un gran amigo porque encontraste razonable lo que dije yo, así que Bueno, quedamos a la mano, ¿no? es un pacto. Sí, señor. Santiago, te agradezco mucho los minutos que nos diste, súper interesante, como siempre. Esperamos que este año puedas preparar las maletas para que se cumpla pronto el 20º aniversario de tus visitas a Chile y puedas venir también a visitar los Andes, desde luego. Aquí te esperaremos, ¿no? Así que te doy las gracias desde Polis, nuestro proyecto constitucional, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Muchas Muchas gracias, gracias y un José abrazo. Ignacio, a vos, a Polis y a la universidad.